Este día celebramos a Jesucristo. Celebra a Cristo, celebra. Comparte con nosotros en el Devocional al Aire por Radio Bea. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Hermanos amados, gracias por estar acompañándonos en este momento devocional. Dios ha sido bueno y en estos días el Señor nos ha estado dando la oportunidad de estar aprendiendo sobre la vida del rey David. Profundizar un poquito de la historia de él, sus fracasos, sus victorias, nos dejan un gran legado. Ya hemos tomado varias semanas de estar compartiendo, si no estoy mal, 5 episodios y seguiremos hasta donde el Señor nos permita aprender sobre este gran personaje. Para esta oportunidad tenemos la bendición de aprender 5 cosas de David. Vamos a aprender sobre su obediencia, sobre el perdón, pero también David nos enseñará sobre cómo él recibió protección, liberación y seguridad. 5 cosas que estoy seguro que en algún momento se identificarán con algún rasgo de nuestra vida, de nuestra experiencia en este tiempo. Sea usted bienvenido, le invito a que abra sus oídos, que se conecte y que juntos aprendamos de la secuencia que hemos estado compartiendo, lecciones del rey David. Bienvenidos. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Leemos en el libro de Samuel, su primer libro, capítulo 22, los siguientes versículos. Versos 3 al 5. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. En la cueva de Adulam, como vimos en el último episodio, la familia de David había tenido un encuentro. También Dios le dio seguidores, pero Dios no quería que David se fuera a acostumbrar a ese lugar, a esa cueva. Dios no quería verlo encuevado. El tiempo para abandonar esa cueva llegó y Dios, a través de dirección, le dijo: tienes que salir de esta cueva, tienes que desacostumbrarte a estar en este espacio de encierro, de inactividad, de tranquilidad, de descanso, porque Dios siempre nos llama a la acción, amados hermanos, a la actividad. Entonces, de allí, David es llevado hacia Mizpa de Moab, y allí, en ese lugar, David representa una etapa de crecimiento y madurez en su ministerio. ¿Por qué? Porque vemos cómo él va a cuidar de los suyos. Él le pide al rey de Moab que lo albergue, le pide ayuda y hospitalidad para su padre y su madre. Es interesante porque jamás un guerrero es del tipo de personas que pide ayuda. Un guerrero es determinado, pero aquí el Señor lo está llevando a otros aspectos de vida. Aquí David está aprendiendo a tener un corazón pastoral, un corazón de cuidado. De tal manera que Dios muchas veces va a utilizar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro contexto social para ir escalando e ir cumpliendo su propósito.
David lo vemos honrar a su padre y a su madre, obedeciendo ese mandato de Éxodo 20, lo cual Jesús lo ratifica en Mateo 15 y luego vemos a Pablo volverlo a consolidar en Efesios 6, la honra hacia los padres. Entonces, vemos aquí esta obediencia que David está teniendo, el cuidado que David está teniendo al no abandonar a sus padres, sino cuidarlos y darles hospitalidad. La lectura nos sigue dando referencia de que en el verso 4 los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que él estuvo en ese lugar. Note que David estuvo con su familia, esa familia que le daba apoyo, esa familia que lo llegó a buscar allá a la cueva de Adulam, y ahora tiene un tiempo con sus padres en ese lugar. Entonces, allí hay una consolidación. Y me llama mucho la atención la palabra o la frase lugar fuerte al final del verso 4. Porque todos, así como David, necesitamos un lugar fuerte. Y para David, ese lugar fuerte va más allá que estar rodeado de personas o rodeado de un ejército. Para David ese lugar fuerte es su familia, un lugar de confianza, un lugar donde Dios está al cuidado de él, sino también ver que su familia lo está acompañando. Muchas veces hay líderes que fracasan en sus tareas ministeriales porque están solos, no tienen un lugar fuerte. Debe de estar con su familia, con su esposa, con sus hijos. Pero al caminar solos, se ven desamparados. Entonces David nos enseña lo importante que es poseer ese lugar fuerte, un lugar donde habitar con nuestras personas o nuestros seres amados. Pero también el lugar fuerte es un lugar de espera. David, siendo rey, pero todavía no está en el trono. David ya había sido ungido por rey, pero él no está ejerciendo su reinado porque está en tiempo de espera. Dios, quien está planificando y quien lo está conduciendo a ese momento, sabe que todavía no es el momento y por eso lo mete a ese lugar fuerte, a ese lugar de espera. Y es que, hermanos, en la vida, para concretar los planes de Dios en nosotros, tenemos que aprender a esperar. No tenemos que ser precipitados, no tenemos que ser, como dice, aventados, sino estar confiado de que el Señor tiene lo mejor para mí. Entonces, note el lugar fuerte, su familia, un tiempo de espera, pero el lugar fuerte también se convierte en un tiempo de preparación. Mientras más y mejor nos preparemos, de mayor utilidad y de mayor bendición seremos para Dios y para sus planes. En la vida, hermanos, tenemos que aprender todo lo que podamos. Debemos de poseer toda la experiencia que sea posible. De hecho, quiero decirle que la falta de preparación va a determinar la baja calidad ministerial que nosotros podamos desarrollar. La preparación es un tiempo de discipulado donde podemos y debemos estar bajo tutela espiritual. Eliseo siempre caminó con Elías, pero llegó un momento en que Elías le dijo, sigue tú. Josué estuvo siempre bajo la mano de Moisés, pero llegó un momento que Dios dijo, ya no sigue Moisés, seguirá Josué. Ellos tuvieron también su lugar fuerte de preparación. Y David lo está teniendo en esa temporada, y hoy Dios nos recuerda que muy probablemente ese tiempo que estás viviendo hoy es un tiempo de preparación para las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida. La lectura nos sigue dando referencia en el verso 5, que el profeta Gad le dijo a David, ya no estés en este lugar, y anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jared.
En la vida de David, él experimentó mucho la palabra profética. Por un lado, estuvo Samuel como profeta. También tuvo la compañía de Natán. Y este profeta que lo vemos dando la instrucción, Gad. En Primera Crónicas vemos la referencia de estos tres, que nos habla de estos profetas que ayudaron a David. Pero vemos acá que David es retado y desafiado a salir de ese lugar fuerte, porque la instrucción del profeta fue: ya no es tiempo de estar en este lugar. Y cuando a nosotros se nos dice, miren, ya no es tiempo de estar acá, es porque en nosotros se nos ve un acomodamiento, una tranquilidad, una costumbre, y entonces esa pasividad en ese círculo se convierte en algo tan agradable para nosotros que no queremos salir. Y es ahí donde alguien viene y nos dice: vete a estudiar, vete a trabajar, ve a hacer algo, ya no estés acá. Es cuando usted está en su cama y ya a altas horas de la mañana, su papá, su mamá, alguien le dice: ¿todavía estás ahí? Nos está diciendo: no es tiempo de estar ahí. Y esa es la expresión que el profeta Gad le está dando a David. Te estás acostumbrando a este lugar. Y es que en ese lugar fuerte, hermanos amados, podemos sentir comodidad. Claro, nuestra familia está con nosotros, pero también estamos viendo cómo la protección de Dios es constante y nos sentimos cómodos, nos sentimos alejados de aquellas cosas que nos están molestando, irritando, y entonces nos gusta estar ahí. Pero Dios le dice a través del profeta: no estés en este lugar. En otras palabras, ya no quiero verte en ese círculo de comodidad. De tal manera que David tiene que moverse del lugar. Y por eso esta primera lección la vemos como una lección de obediencia. Porque a David le gustaba el lugar, pero ya Dios no lo quería ver ahí. La voluntad del Padre era de que él tenía que ir por encima de sus deseos y de sus gustos. Y por eso le manda al profeta a decirle: sal de ese lugar. ¿Y qué hizo David? Final del verso dice que David se fue al bosque de Jared. Primero está en Adulam, en las montañas de Judea. Después va a ese lugar de Moab, y de Moab se va al bosque de Jared. El bosque de Jared estaba al este de las montañas de Adulam. Allí en Judá, David buscó el lugar apropiado para refugiarse. Y entonces, una vez más, Dios lo mueve de su comodidad, lo lleva a otro lugar, y David tiene que estar oídos prestos para la instrucción que Dios le va a dar. Entonces, vemos aquí una transición que requiere de obediencia. Por un lado, Mizpa era un lugar donde David va a crecer y madurar en su ministerio. Luego lo lleva a un lugar fuerte, como un lugar tranquilo como Moab, y luego David es movido a otro lugar. Pero para que exista ese movimiento, amado hermano, necesitamos estar pendientes de la voluntad de Dios. Pero hay algo más que estar pendientes de la voluntad de Dios, y es ser obedientes a la voluntad de Dios. En ese sentido, entonces, creo que hoy el Señor nos hace un llamado y nos dice: quiero que seas obediente a la instrucción que yo te doy. La obediencia
es un punto muy, pero muy básico en nuestra vida con Dios. Si no hay obediencia, hermanos, vamos a estar lejos. Lejos es poco, lejísimos de la voluntad del Señor. Por eso David fue un hombre que supo transicionar, que supo ir de un lugar a otro, pero basado en el principio de la obediencia. Que muchas veces la obediencia viene obstaculizándose por nuestra comodidad. Muchos dejamos de obedecer a Dios porque nos sentimos cómodos en el lugar donde estamos. Pero hoy David nos está enseñando esta primera lección: obediencia al mandato de Dios. Vamos a la segunda lección. Esta la tenemos en el versículo 23, primer libro de Samuel 22. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. La noticia llegó que ya David estaba en el bosque de Jared. Leemos en el versículo 5 que ya Saúl sabía que estaba ahí. Entonces llama la atención que Saúl estaba sentado en Gabá, en un lugar alto y debajo de un árbol de tamarisco, típico de esos lugares, y allí con su lanza estaba rodeado por sus siervos. Allí Saúl acusó a sus siervos de estar conspirando contra él, buscando favoritismo a David, al igual que su hijo Jonatán, que hizo ya una alianza. Saúl entonces envió por Abimelec y todos los sacerdotes de Nob. Los acusó de haber conspirado junto a David. Así que el sacerdote Abimelec salió a la defensa de este. Pero Abimelec era un amigo y siervo fiel, obediente de David. Entonces, las palabras de Abimelec molestaron a Saúl y viene algo terrible. Saúl da órdenes a su ejército para matar a los sacerdotes de Jehová porque ellos estaban aprobando a David. Entonces llegamos al verso 21, se lo leo. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. En este segundo aspecto que estamos viendo de la vida de David, vamos a ver cómo Dios protege a David. ¿Por qué? Porque si tú eres obediente, tienes la protección de Dios. Abiatar se presenta como un sacerdote que al huir de Saúl lleva el efod y con David consultaba a Dios. A David nunca le faltarán los profetas y los sacerdotes. Esa es parte de la protección de Dios. Dios protege a Abiatar, ya que éste va a ser instrumento para hacer cumplir su voluntad. Así que Dios empieza a poner ese escudo de protección al plan. Y parte de ese plan era Abiatar, el cual logra escapar de la muerte de Saúl y llega con David para avisarle de lo que Saúl está haciendo. David necesitaba esa noticia y necesitaba a Abiatar como sacerdote, porque sabe que Abiatar le va a ofrecer dirección divina, bendición divina. Y así es como Dios protege. Primero Dios protege tus armas espirituales, tu área espiritual. Pero no solo eso. Dice el verso 23, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya. En medio de esa crisis, en medio de ese momento de prueba, David necesita tener consolación. En el momento precario y difícil, y a todos nos pasa, queridos hermanos, que cuando estamos en esos duros momentos, necesitamos a alguien que se acerque a nosotros con un mensaje de consolación. Y aunque David era herido constantemente en su alma, con dolor, con esas noticias,
Él puede superar esos conflictos porque Dios lo envía a rodear con personas que le van a llevar bendición. Y de esto estamos hablando también, sobre la protección. Dios no solo te cuida espiritualmente, proveyéndote de personas alrededor que van a bendecirte, sino que van a traer palabras de consuelo. Y esto es algo maravilloso. Quiero que analicemos lo que es expresado por David. Sus palabras son apropiadas y están cargadas de sinceridad, de confianza y de apoyo. Primero dice, quédate conmigo, no temas. David ofrece su compañía al sacerdote cuando le dice, quédate conmigo. Aquí vemos ese consuelo que no solo David está recibiendo, sino que también David está dando a Abiatar, que llega asustado por lo que han visto sus ojos. No olvidemos que él logra escapar y ver la muerte de sus hermanos. Pero también le dice, no temas. No temas. Una de las grandes situaciones que todos vivimos diariamente es el temor. El temor nos quiere tener de rodillas, aunque solo sea un pensamiento que nos está llevando a nuestra mente diciendo algo va a pasar, algo va a pasar. Eso, solo con eso, ya empezamos a tener grandes batallas internas. También David le dice a Abiatar, quien buscare mi vida buscará también la tuya. Mire qué consuelo el que está David ofreciendo. David está dispuesto no solo a cuidar de Abiatar, sino de entregar su vida por él. Eso es un gran consuelo, un tremendo consuelo. Y lo tercero que vemos es que dice la Escritura, pues conmigo estarás a salvo. David tiene algo que está trayéndole seguridad a Abiatar y es fe. Cuando David dice, estarás a salvo conmigo, es porque David ha experimentado que caminar en la voluntad de Dios le ofrece protección, y cuando tú te rodeas de gente que hace la voluntad de Dios, lo único que puedes esperar son cosas buenas. Entonces, amados hermanos, qué importante es la protección, no solo divina, directamente, porque estoy caminando en la voluntad de Dios, sino también qué importante es que esa protección llegue representado con personas que rodean mi vida y ellos me puedan alentar, me puedan consolar. Muchos en este tiempo no cosechan este tipo de experiencias porque no saben buscar a personas idóneas. Yo le invito a sembrar una sonrisa y ¿sabe qué va a cosechar? Una sonrisa. Siembre un afecto y va a cosechar afecto. Siembre amistad, va a cosechar amistad. Siembre protección y va a cosechar protección. Entonces no olviden este segundo aspecto, cómo Dios protege. Así como Abiatar necesitó de David, así nosotros necesitamos de Dios y necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden en medio de nuestras crisis. Y eso es parte de la protección de Dios. Entonces, segunda cosa que aprendemos de David, no solo que fue un hombre de obediencia, sino fue un hombre que recibió y dio protección. Vamos a la tercera lección. Leemos entonces el verso número 5 en adelante, ahora del primer libro de Samuel, capítulo 23. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró a David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había llegado a Keila.
Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. En este tercer aspecto o lección de la vida de David, vamos a ver que Dios no solo protege, Dios también libera. Porque cuando uno camina en la voluntad de Dios en obediencia, que fue el primer aspecto que vimos en este devocional, Dios protege y también nos libera. El temor y la inseguridad de sus hombres, hablo de David, pues lo ponen a David a consultar al Señor en el verso 4. Y Jehová le responde y le dice: vete y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Siguiendo la dirección de Dios, David nunca se cansó precisamente de eso, de consultar a Jehová. De hecho, eso fue parte de su victoria y de su éxito, siempre consultar a Jehová. Consultar a Jehová cuando no sepamos qué hacer. Consultar a Dios cuando veamos que los que están a nuestro alrededor no entienden lo que decimos o vamos a hacer. Y entonces debemos asegurarnos de que Dios está respaldando, que lo que estoy haciendo no es un capricho, ni tampoco es una emoción, sino lo que estoy haciendo viene de Dios. Consultar a Dios nos es de suma importancia porque va a librarnos de la inseguridad, del miedo que muchas veces el enfrentar cosas nuevas traen a nuestro corazón. Y eso fue lo que David hizo para luego ir de donde estaba a un lugar llamado. Una vez más, Dios lo manda a esforzarse, a moverse en fe, a pelear, pues Dios ya ha declarado victoria sobre esta nuevo desafío que le pone enfrente. Y David peleó contra los filisteos, dice el verso 5, y les causó gran derrota y se llevó sus ganados. Déjeme contarle que Keila estaba a unos 13 kilómetros de Hebrón y era un lugar fronterizo con Filistea. David con sus hombres se enfrentan a los filisteos en ese lugar y dándoles esa derrota, gran derrota, y toma sus ganados. Abiatar, el sacerdote, hijo de Ahimelech, que huyó de Nob, acompañó a David hasta ese lugar y llevaba consigo el efod. El efod era un vestido de lino y era por señal de que Dios hablaba por medio del sacerdote de lo que tenía que hacer. Así que la presencia del sacerdote Abiatar daba testimonio de que David estaba en la voluntad del Señor. Pero aquí viene algo que va a ser interesante. Saúl se entera lo que está haciendo David. Mientras que David se enfrenta a los filisteos para defender a los de Keila, Saúl estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Y al saber que David había entrado a esa ciudad, Saúl vio la oportunidad de dar muerte a David. Pero Dios le revela, le muestra a David qué es lo que va a pasar en el verso 9. Dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Note que cuando uno está en obediencia al Señor, se activan los radares espirituales en uno, de tal manera que uno llega a entender los tiempos, porque está conectado con Dios. David consultó con Dios lo que más le preocupaba, si los vecinos de Keila lo entregarían en las manos de Saúl. Y la respuesta de Dios fue positiva: os entregarán. Entonces, muchas veces vamos a ver que
esas personas a las cuales les has ayudado te van a traicionar. Hay personas que son malagradecidas, hay personas que tú les beneficias en algo y esas personas pues te van a dar la espalda. Y esa fue la experiencia de David con este grupo de personas de ese lugar. Leemos en el verso 13, capítulo 23, que David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado a Keila, y desistió salir. Definitivamente, cuando tú ves, querido hermano, que te rodeas de personas que en vez de traer a tu vida cosas positivas de bendición, sino todo lo contrario, la decisión más sensata es salir de allí. Ya no más con esa relación, ya no más con ese círculo. David sale de ese lugar y se mantiene, dice, de un lugar a otro. Es decir, no se fue frustrado o depresivo, porque es un síntoma depresivo es encerrarse. No, se fue a un lugar a otro, nos da la idea de que es muy activo. Entonces, definitivamente al final, ese plan de que Saúl había dicho, ya tengo el lugar ideal para poder atrapar a David, no se da. Y no se da porque Dios libera a David. ¿A través de qué? De dirección divina, de revelación. Dios le muestra. Querido hermano, en el tiempo que vivimos, Dios sigue hablando también de esa manera. A través de su palabra, Dios nos muestra los pasos que debemos de dar. Muchas veces lo sueñas, muchas veces enviará a personas a decírtelo, pero Dios siempre va a cuidar. Y de aquellas cosas que te están amenazando, estoy seguro que Dios te va a librar. Por eso, David, en su obediencia, experimenta no solo la protección de Dios, sino también la liberación que vendrá a su vida. Ahora, vamos a la cuarta lección de este devocional que el Señor nos está permitiendo compartir con ustedes. Dice el verso 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Resulta ser, queridos hermanos, ya adentrándonos a esta cuarta lección, donde el Señor le da seguridad. Después de salir de Keila, David con sus hombres se fue a refugiar en lugares fuertes del desierto. Y allí en el desierto, según historiadores, se escribe el Salmo 11. Los que han sido llamados de parte de Dios para alguna misión o función para el Señor ante esa tal persecución, buscarán siempre lugares fuertes para protegerse. ¿Y qué es un lugar fuerte? Un lugar fuerte es un lugar, a diferencia del anterior que vimos, en este caso, viendo el Salmo 11, la oración es un lugar fuerte. El ayuno es otro lugar fuerte. La adoración es otro lugar fuerte. Es allí donde empiezas ya no depender del lugar directamente, sino empiezas a depender totalmente de Dios. Hasta el desierto de Sif llega alguien, el príncipe Jonatán, para profetizarle a David su victoria futura. La palabra consoladora siempre llegará a tiempo cuando nosotros vamos a esos lugares fuertes. Veamos entonces el verso 14, una frase que dice de la siguiente manera: pero Dios no lo entregó en sus manos. Para Saúl tocar a David, Dios se lo tenía que entregar en sus manos. Eso era evidente.
Los enemigos de David solo tendrían acceso y poder sobre ellos si Dios los autoriza. Y esa es una gran verdad para nosotros en este tiempo. También para nosotros, nuestros enemigos, que los tenemos, no tendrán acceso a nosotros si Dios no les autoriza. No solo fue para David, lo vemos en el caso de Job mismo, cuando Satanás le pide autorización, tratar con el cuerpo de Job. De igual manera, Jesucristo fue presa en algún momento porque Dios lo permitió, pero mientras tanto, el ungido no sería tocado. Y quiero hoy recordarte que tú eres un ungido de parte de Dios. Y eso debe de garantizar a tu vida que hay protección y seguridad. Y de esto es lo que hoy el Señor nos está hablando en relación a la vida de David. David, rápidamente, ante tantas amenazas de Saúl, Dios le brinda seguridad. ¿Por qué? Porque él buscó esos lugares fuertes y como respuesta de parte de Dios envía a Jonatán para darle esa palabra. Dice el verso 16, capítulo 23, primer libro de Samuel: y fortaleció su mano en Dios. En Ores, en el desierto de Zif, como ya dijimos, llega la visita de Jonatán y voluntariamente abdicó de su derecho al trono y se lo entregó a David. Entonces, en esa visita, Jonatán le declara: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Eso está en el verso 17. Mire qué extraordinario esto. El príncipe de Israel, hijo de Saúl, renuncia a su derecho a ser primero para que, en este caso, David lo fuera. Y él mismo se dice: yo voy a estar como segundo. Esto muestra, por un lado, lo que Dios había operado en Jonatán. Pero vemos una vez más el plan de Dios para David manifestándose con ese respaldo. En algún momento Jonatán pudo haber tenido una actitud de nepotismo, entiéndase como eso de heredar, ser el próximo rey. Estaba en su derecho, pero realmente cuando Dios está tras un plan y la gente está metido en ese plan, ahí es donde se empieza a quebrar la lógica. Lo lógico era que Jonatán llegara a ser rey, pero el mismo Jonatán se somete al plan de Dios y entiende que él no es el rey, sino tenía que ser David. Y esta expresión me encanta: fortaleció su mano en Dios. Jonatán era una persona muy espiritual, lo vemos. Tenía esa capacidad de consolar. Jonatán fue un consuelo para otro. Fue una persona que llevó sanidad y puso su necesidad por debajo de la necesidad de David. Y entonces, esa declaración, fortaleció su mano en Dios, nos habla de cómo Dios nos fortalece y nos da seguridad. Hermanos, esto es algo extraordinario. Me encanta la versión popular que dice: y a darle ánimo fortaleciendo su confianza en Dios. Al final, Jonatán le dice: no estés desanimado, lo importante es que hagamos la voluntad de Dios. Sigue relatándonos el pasaje ahora en el verso 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Después de que Jonatán se despide de David, David se queda refugiado en un monte llamado Aquilá, en Ores, al sur del desierto. Él pensó que con la gente
que vivía ahí estaría protegido, pero no fue así. Solo el tiempo realmente va a manifestar cuántos en realidad están con nosotros. A veces pensamos que hay personas que están a nuestro favor, pero así como David descubre quién está con y quién está en contra de. Los Sifaitas resulta ser que es el lugar donde David decide refugiarse. Enviaron mensajes a Gabaa para delatar que David estaba con ellos. Y entonces le animan a Saúl a que llegue para que Saúl tome y eche mano de David. Ellos han decidido entregarlos. Así son los Sifaitas. Una vez más David está experimentando la traición. Entonces, hermanos, por eso es que necesitaba la fortaleza de parte de Dios, porque lo que venía para su vida, David, sería algo muy difícil ante esa feroz persecución que Saúl tenía en contra de David. Así que, hermanos, hoy yo no sé cuál es su experiencia, pero de parte de Dios quiero decirle una vez más que mientras usted camine en la voluntad de Dios, Dios enviará gente a su lado, gente con el corazón de Dios para traer ánimo y fortaleza. Pero también usted tiene que darse cuenta de que van a haber personas que en vez de darle ánimo y fortaleza, habrán personas que van a traicionarle y van a exponerlo delante de sus enemigos. Pero yo quiero animar a usted esa palabra que David experimentó y fortaleció su mano en Dios. Yo quiero cerrar en esta oportunidad nuestro devocional hablando de un quinto aspecto, una quinta lección del rey David. Y esa está en el capítulo 24, versículo 10 al 12. He aquí, primera de Samuel. ¿Han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Aquí nos damos un salto a un lugar que se llama Engadí. Allí estaba David, refugiándose. Saúl supo que David estaba allí, y al terminar con los filisteos, volvió a la persecución de David. Con 3,000 soldados, según el verso 2, capítulo 24, lo buscó entre las peñas, y luego se metió en una cueva para hacer sus necesidades, dice la versión popular. La ironía de esto es que David y sus hombres estaban refugiados en esa misma cueva. Ante la visita inesperada de Saúl, los hombres de David le dijeron que hoy se iba a cumplir la promesa que te hizo Dios, de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Leí el verso 4. En ese día, Dios le cumplió una profecía a David. Allí tenías a Saúl desprevenido y fácil de ser atacado. A pesar de que sus hombres le sugieren que aproveche esa oportunidad contra él, ¿sabe qué hace David? Solo le corta un pedazo de su manto. Aún haciendo esto, él se siente mal. Notemos que la Biblia nos habla de que David habla con sus hombres. En el verso número 6, él le dice a sus hombres,
el Señor me libre de levantar mi mano contra Saúl, el rey. Dice en el siguiente verso, el verso 7, que Saúl salió de la cueva ignorando el grave peligro que había corrido en manos de él. David podía haberle hecho daño a Saúl, pero lo respetó como su rey. Y él declaró que solo Dios podía hacer algo en contra de él. Veamos ahora el verso 3. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. La expresión para cubrir sus pies no es muy clara. Más bien, en la versión actualizada dice para hacer sus necesidades. Su posición, su urgencia, veámoslo así, lo puso en una situación fácil para poder caer en manos de David. Había un descuido de parte de Saúl, pero David, que estaba en esa cueva, no quiso matarle. Tuvo la ocasión, pero no la tomó. Tuvo la ocasión, pero no le ocasionó. Y hay algo que quiero explicarles en ese aspecto de el perdón. A Saúl buscaba constantemente la ocasión para poder hacerle daño a David. Y David en esa cueva pudo hacerle daño porque tuvo en sus manos la ocasión, la oportunidad. Pero una de las cosas que tenemos que aprender acerca del perdón es que la venganza es del Señor. Cuando uno aprende eso, uno entiende de que uno se libra al perdonar a las personas que nos han perseguido de muchas situaciones que al no tener claridad de que mía es la venganza, dice el Señor, uno va a meter su mano y no vamos a tener el corazón de Dios ni la justicia de Dios en nuestra venganza. Por eso es que los hombres de David se quedaban de una u otra manera turbados de ver que David había tenido ocasiones, pero no las tomó. David respetaba su autoridad. ¿Por qué? Porque los que son llamados a obediencia a Dios siempre respetan a la autoridad delegada, aunque ésta le haya fallado a Dios. Pero en el verso 10 del capítulo 24, David nos revela la razón por la cual no toma venganza. Y es la expresión, tuve la ocasión, pero aquí viene, pero yo te perdoné. Los versos del 9 en adelante registran un discurso de David dirigiéndose a Saúl. En el mismo, David le declara el respeto que le tiene a Saúl, pero también le da testimonio de su integridad. Pero de su discurso, las palabras más poderosas son estas: yo te perdoné. Amados hermanos, por encima de todo y de todos, si hay algo que Dios busca de nosotros es que tengamos un corazón perdonador. ¿Quiere usted saber si está en la voluntad de Dios? Pues ya vemos varias cosas acá. Número 1, respete a su autoridad. Y número 2, practique el perdón. El que vive así no mata y perdona. ¿Qué hacía Saúl? Saúl no estaba en la voluntad de Dios. ¿Y qué buscaba Saúl? Cobrar venganza, matar a David. Entonces vemos aquí dos actitudes totalmente opuestas. Por un lado, a un Saúl dispuesto a dar todo para acabar a David. Pero por otro lado, vemos a un David que ha decidido no hacerle daño a Saúl porque él lo ha perdonado. Hermanos amados, hoy una vez más el Señor nos demanda que vivamos una vida de perdón, una vida de salud espiritual. Hoy el Señor nos recuerda lo importante que es vivir en la voluntad de Dios y
parte de vivir en esa voluntad de Dios es aprender a perdonar a aquellas personas que nos han perseguido, aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que nos han amenazado, que nos han intentado hacernos daño. David nos enseña que dentro de su corazón, el hacer la voluntad de Dios no solo era llegar a donde Dios quería llevarle, sino hacer la voluntad de Dios también era perdonar a quienes los perseguían. 5 lecciones hoy entonces que David nos desafía y nos recuerda. Número 1, la importancia de estar obedeciendo la voluntad de Dios. Y como consecuencia, número 2, tendremos protección. Número 3, tendremos liberación. Número 4, Dios nos dará seguridad. Y Dios nos recuerda, número 5, que aquellos que estamos en la voluntad de Dios, siempre extendemos el perdón. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.